Pues muy bien, gracias por la paciencia de todos, sobre todo por nuestros amigos de Facebook, que yo no sé qué tiene que ver el asunto digital y nuestra paciencia e impaciencia, que se da en términos diferentes cuando es presencial o cuando es a la distancia. Y hoy, bueno, pues como ya pudieron darse cuenta, está de más explicar todos las peripecias que se tuvo que hacer para que creo que en ese instante se está escuchando y se está viendo esta importante clase donde la vida es mejor conectados. Hoy nuestro segundo episodio donde vamos a estar viendo por otros. Y eso de ver por otros, bueno, pues ya de antemano nos comunica que si la semana pasada estábamos hablando de en tono de grupo y de gente, el ver por otros pues se nos da muy fácil, pero no en términos de interés o de ayuda práctica. Y el tema en general nos va a animar y nos va a retar. Eso es lo que va a hacer, nos va a animar y nos va a retar y nos va a explicar por qué tanto la insistencia en tener o pertenecer a algún grupo. No sé cuántos de los presentes, tanto en Facebook como aquí, jugaron fútbol, o jugaron voleibol, o fueron Boy Scouts, o estuvieron en un equipo de natación. No, a lo mejor alguien no quiere ser de los equipos de natación ahorita que están emproblemados por las ayudas y todo eso que le deben de llegar a las personas que se dedican al deporte. Pero con esto les estoy probando que todos en algún momento hemos pertenecido a un grupo y de hecho tenemos buenos recuerdos de buenos grupos y hasta hoy dicen, vamos a juntarnos la generación del 2000, los que graduaron, titularon en el 2000, 23 años después, están buscando, ¿no? Incluso los que estuvieron en primaria, mis amigos y mis cuates de primaria. Bueno, vamos a llevarlo más allá de la cuestión social o del interés particular y yo quiero recordar delante de ustedes cuando su servidor llegó a la iglesia, a una iglesia bíblica donde se predicaba a Jesucristo. Tenía 17 años, pesaba 20 kilos menos, ya se pueden reír, por lo menos algunos se sonrieron. Tenía bigotes de leche, de esos que cuando tomas el chocomil se te pinta aquí y todo eso. Ahora ya me rasuro para que no salga el chocomil por lo menos. Y me encontré un grupo que tuvo una parte significativa en mi vida, que en ese momento yo no lo podía entender. Eran como 60 personas, que después llegó a ser una iglesia, cuando yo estuve allí como pastor, por lo menos de 1400 y algo personas más misiones. Y en el momento que llegamos en el grupo y los conocidos y los años y demás, fue significativo. Fue realmente un parteaguas en mi vida espiritual y por lo tanto también en la vida relacional y física, social y todo lo que se puedan imaginar después. En ese momento yo no sabía lo que estaba pasando. Lo que sabía es que había llegado a un lugar donde se hablaba de Jesús y de poner la fe en Él. Me había encontrado con mucha gente bonita, que yo los veía diferentes. Ahora puedo entender que Jesús moraba en su corazón y por lo tanto, como auténticos seguidores de Jesús, su vida había sido transformada y comenzaba a influir en la mía. Así que yo vivía en la Ciudad de México, tuve que regresar a la Ciudad de México, pero siempre el anhelo de regresar y regresar a Querétaro y regresar a Querétaro. Tan es así que mi primer decisión como señor, a los 3 meses de estar casados, fue nos mudamos para Querétaro. ¿Cuál era el objetivo? Asistir a esa congregación de 60 personas y crecer en Cristo Jesús y saber más de Él. No había otra motivación, ni había ni siquiera sustento económico para hacer y tomar las decisiones que le estoy diciendo, pero de eso ya por lo menos pasaron un poquito más de 36 años de lo que le estoy diciendo y ahora estamos aquí recordando que algunos, sin yo saberlo, vieron por mí. Pero esto lo quiero conectar con lo que en algún momento Andrew Stanley dijo, hablando del efecto que puede tener un grupo, pero no cualquier grupo, particularmente la iglesia, como la que les acabo de narrar. Y en alguna reunión familiar de vacaciones de Andrew Stanley con toda su familia, Charles Stanley, Andy Stanley, él dijo, quiero hablar de la importancia de siempre tener a alguien en tu vida, pero en este tono, que está invirtiendo en ti. Y al mismo tiempo alguien en quien tú inviertes. Eso lo dijo un muchacho de 22 años, cuando estaban revisando las experiencias más significativas de la vida, como yo les acabo de narrar la mía de cuando tenía 17 años. Y esto no estaba hablando de equipos de voleibol, ni de básquetbol, ni de fútbol, ni de un club de Boy Scouts. No estaba hablando de eso. Él estaba hablando de su experiencia de haber crecido en la iglesia y por lo tanto podemos decir gracias. Gracias por los que han sido iglesia,
Gracias por los que han hecho iglesia. Gracias por los que son iglesia y tienen ambientes de todo estilo, como el de Wambaland, el de Transit, el de Inside Out, porque cuando Andy Stanley le estaba recibiendo esas palabras a Andrew Stanley, su hijo, estaba hablando de la injerencia de la iglesia en sus diferentes ambientes y grupos, en eso que algunos dicen, ¿y para qué tenemos todo este movimiento? ¿Y por qué tenemos toda esta oferta de espacios, de ambientes y las cosas que hacemos? Para que cada quien, en su edad, en su necesidad, de acuerdo a su experiencia en la vida, tenga un lugar donde se sienta bien, sea recibido, sin ser criticado, pero sí invitado a migrar a ser una persona de las que siguen a Jesús y por lo tanto mejorar en sus vidas. Todos esos liderazgos de nuestros voluntarios, toda la gente que ha servido aquí ahora hablando de Conexión Vida Celaya, hace posible que seamos iglesia, que hagamos iglesia y que sigamos siendo iglesia, porque se ha tocado la vida de personas que pueden reconocer el valor de alguien invirtiendo en nuestras vidas. Y vamos a ser más específicos, hablando de la iglesia, tenemos un solo cometido: seguir los pasos de Jesús y por supuesto teniendo intimidad con Dios, compañerismo con la gente que nos rodea. Queremos influir a la gente que está en nuestro entorno. Si alguien se había perdido del objetivo de la iglesia, para eso estamos, para tener intimidad con Dios, para tener compañerismo con los seguidores de Cristo Jesús, igual para influir en la vida de otros a través de los ambientes y los ministerios, particularmente como los grupos pequeños que próximamente estamos por iniciar, y que no este sábado próximo, estamos en mayo, sino el primer sábado de junio, 3 de junio para ser exactos, vamos a tener ese lanzamiento de nuestros grupos pequeños y vamos a formar diferentes liderazgos de un grupo de tema corto de 4 semanas para que prueben, a ver, escúcheme lo que estoy diciendo, para que prueben y que sea como esta invitación. Padres, involucren a sus hijos en los ambientes de la iglesia. Todos los que están aquí presentes, involúcrense en este de reto para la familia, porque a partir de los grupos y de los que se instalen, vamos a formar diferentes grupos durante 4 semanas. Solamente pedimos tu compromiso durante 4 semanas para que pruebes si es para ti los grupos pequeños. Y sin duda, con el testimonio de Roxana, que nos va a dar el próximo domingo vía video, ustedes van a saber que es bueno participar en los grupos pequeños. Pero yo quisiera invitar a todos los que estamos aquí presentes que me ayuden a leer esta invitación, si le están viendo. Padres, involucren a sus hijos. ¿Por qué? Porque cada semana alguien está aquí preparado para reforzar los valores que tú estás enseñando en tu casa a tus hijos. Así que, y esto es gratis, cada semana hay un ambiente de familia donde llegas y depositas con toda confianza a tus hijos, donde hay maestros, facilitadores, líderes listos para narrar y enseñar principios de Dios, de su palabra, en donde puedan aún reforzar lo que tú estás enseñando, y que qué mejor que alguien te acompañe en tu visión de vida, de familia, que alguien se esté tomando el tiempo para abonar a nuestra vida espiritual, cosa que a la mayor parte de la gente podría decir que es una opción, y lo es, pero es de las opciones más significativas en las que un papá puede invertir en su vida de sus hijos. Por eso nosotros creemos en esto, en la vida de grupos, no en las filas. Las filas, bueno, ¿a quién le gusta de los de aquí presentes hacer fila en el banco? ¿A quién le gusta hacer fila en el mercado, en el supermercado, en la caja? ¿A quién le gusta hacer fila en algún trámite de tipo burocrático y esperar las horas y llegar hasta el frente donde nadie se ve cara a cara, sino hasta donde llegas en el escritorio y todo el mundo te ha visto de lado? Pero cuando llegas al escritorio de un trámite, sobre todo burocrático, lleguen, pues le falta el pago o le falta la copia fotostática, y tú ves una copiadora fotostática allá al fondo y dices, ¿no me podría facilitar de estas 20 copias una que me falta? Lo siento, señor, no le podemos atender, allá afuera, vaya y haga sus trámites. Esas son las filas. Las filas no relacionan a las personas. Las filas, incluso si tomas distancia, separan a las personas, y sobre todo vemos la espalda de las personas y no podemos ver el rostro de las personas. A veces es un hombro a hombro si hablamos de las filas, de varias filas, pero no es una cara a cara, que justo pues los grupos, ambientes de estudiantes, Transit, Inside Out, Living Room, o el que le quieras llamar, incluso el de adultos. Aquí atrás, amigos de Facebook, tengo el auditorio ahorita vacío porque hay un auditorio improvisado aquí frente a mí, donde hay un grupo de sillas, un grupo de personas, gente que viene porque también busca el círculo para poder estar en alguna manera, no solamente reuniéndonos, sino siendo atentos a nuestras personas.
Así que nuestro principio fundamental, por todo lo que he dicho hasta ahorita, lo que nos interesa es la comunidad. Pero no cualquier comunidad, eso se oye muy bien, ¿verdad? De hecho, yo podría decir que, sobre todo hablando de México, y estarán conmigo algunos de acuerdo y en desacuerdo, no sabemos vivir en comunidad. ¿Qué es lo que está diciendo, pastor? Miren, se los voy a probar. Cuando nos pasamos un alto, cuando vamos a exceso de velocidad, cuando arrojas una basura por la ventanilla de tu auto, pues no importando lo que esté alrededor, eso y otras cosas más, pues es no saber vivir en comunidad. Y el llegar tarde y el no llegar a tus citas, todo eso no es saber llegar o vivir en comunidad. Pero estamos hablando nosotros de algo más especial que eso que hablé socialmente. Estamos hablando de una comunidad de seguidores de Jesús, quienes además viven en comunidad, o sea, nos conocemos, sabemos dónde vivimos, sabemos a lo que nos dedicamos, porque interactuamos como iglesia en círculos y además hacemos comunidad, porque estas comunidades no son cerradas, son para invitar, para influir para bien a las personas y poderlas tocar con algún principio de vida que nosotros ya hemos instalado de Jesús y de Dios y de su palabra en nosotros, porque ya tenemos más tiempo de estar siguiendo a Cristo que algunos otros. Así que esta comunidad, pues es la de seguidores de Cristo Jesús, de la cual llamamos iglesia. Por eso no se trata de formar filas, y no se trata de reclutar personas, y no se trata de lograr promesas. Se trata sencillamente de vivir en círculos, porque los círculos son mejores que las filas. Y en ese orden de ideas, cuando hablamos de círculos, ya hablando del voleibol o del básquetbol o del fútbol o del grupo con el que se junta, incluso de lectura, no sé cuántos han pertenecido a un grupo de lectura donde ahí sí se dejan una tarea para leer y después se juntan para ver y opinan más los que leyeron y los que no se hacen como que leyeron nada más, ¿no? Ahí opinando en tono a lo que otros dicen nada más, pero no han leído mucho. La verdad es que vivir en círculos tiene que ver con experimentar lo que es estar en el anonimato, porque los círculos son mejores que las filas. Y en este sentido hay un peligro aquí, por el cual queremos insistir en este tema, por el cual como iglesia estamos invitando a formar grupos. Todos nosotros estamos constantemente en peligro, pero en peligro de ir a la deriva, como tengo escrito aquí, pero además de desviarnos, amigos de Facebook, desviarse de lo correcto o de lo planteado, donde en inglés a los chavos les gusta hablar de drifting porque hablan del coche y hacerlo así, patinar en una curva y darle vuelta al revés, pero el coche ir a otro sentido y ir en las curvas cerradas. Eso es drifting, pero drifting en la vida es más difícil todavía que solamente un accidente en un auto, pues que a lo mejor lo sale bien librado, pero todos nosotros tenemos la tendencia gravitacional a encontrar algo bueno y a no quedarnos en lo bueno, sino desviarnos de lo bueno y terminar en algo malo. Y tengo algunos ejemplos aquí de las áreas en donde nos desviamos, dicho de otra manera, nos desviamos. Y si hago un paréntesis y dejo algunos segundos, pueden venir algunas escenas a nuestra vida donde podemos recordar que hemos tomado malas decisiones, donde yo podría decir que incluso algunos están aquí conectados porque se tomaron una temporada lejos de Dios. O yo podría decir que algunos de los que están aquí hoy reunidos apenas están regresando o comenzando a seguir a Jesús por esas formas de desvío en donde una decisión, una amistad, un evento, una circunstancia, la pandemia con COVID-19 tan reciente entre nosotros, todo eso hace que nos desviemos y nadie planea a partir de una decisión, los que seguimos a Cristo Jesús, pues que a partir de ahora ya no creeré en nada. Nadie planea eso, pero las cosas pequeñas, si no tenemos cuidado de ellas, pueden llevarnos a perder todo lo que esperamos y queremos en nuestra vida. Una cosa pequeña, miren, déjenme decirlo como yo siempre digo por ahí, y sin duda lo leí en algún lado, la verdad no recuerdo dónde, pero el diablo está en los detalles. O sea que los detalles importan, y si no tenemos cuidado de los pequeños detalles, puede que ese pequeño detalle termine controlándolo todo para mal en nuestra vida. Porque nos desviamos, y miren, como nos desviamos podemos pensar que si algo es bueno para nosotros, tendemos a alejarnos de ese algo. Porque todos nosotros en algún momento pues íbamos bien financieramente y estabas bien con Dios, y entonces ¿por qué te fuiste?
o como dicen mexicanamente, ¿por qué te fuiste? ¿No? ¿Por qué te fuiste de tu casa? ¿Por qué te fuiste de tu matrimonio? ¿O por qué te fuiste de tu iglesia? ¿O por qué te fuiste de tus finanzas y familias? ¿Por qué huiste? ¿Por qué te quitaste de donde algo bueno estaba y sencillamente te comenzaste a alejar? Porque nadie planea ser ateo. Y eso, una pequeña decisión, pues comienzas a derivarte, a hacer un drifting espiritual y a terminar no en la cuneta, sino en el barranco de tu vida espiritual. Y a partir de allí, cuando te das cuenta, ya estás en medio del barranco. Y ahora, si quedaste vivo para salir allí, pues a partir de una sola decisión fue que comenzó todo ese desastre. Y por eso podemos pensar que la cultura que es contracorriente o que contra la corriente cultural, nosotros en el matrimonio, tú estás bien en el matrimonio, quieres caminar por aquí, pero te encuentras con una cultura que no va a favor del matrimonio, sobre todo actualmente. Y si pensamos en la familia y amigos, los valores y la manera de relacionarse, ¿cuántas familias no se han truncado por no tener unas buenas relaciones saludables entre amigos? Que a pesar de que todo iba bien, la corriente contracultural nos arrastró no precisamente a lo correcto, sino que acabó con el matrimonio, con la familia, con los amigos. Y académicamente, pues el abandono de la escuela de muchos muchachos aquí presentes y en Facebook, pues esas influencias momentáneas que con los que te acompañaste ahorita no son con los que te acompañarás cuando estés en edad y etapa adulta, que con los que te refugiaste para las malas decisiones en una contracorriente cultural de lo que era correcto, de lo que era amable, de lo que te lograba y realizaba como persona, no serán los que te acompañen al final cuando estés cosechando lo que fue malo. Pero además, déjame decirte que la calidad de las relaciones que tienes hoy determinan la calidad de tu vida en el futuro. Así de sencillo. La calidad de las personas con las que nos relacionamos determinan la calidad de la vida que tendremos en el futuro. Y eso puede ser en el matrimonio, en la familia y académicamente. Pues ¿cuántos no creen en Jesús y conocen a una muchacha, se casan con ella? ¿O cuántas no conocen a Jesús, siguen a Cristo y curiosamente conocen a un muchacho y se casan? Y en el tiempo ya no están en la iglesia, ya no siguen a Jesús. ¿No se les hace eso curioso como hablar de la contra la corriente cultural que está contradiciendo el matrimonio, la familia y académicamente y laboralmente? Miren, esto tal vez no lo debería decir aquí, pero va a quedar grabado ahí para la eternidad, algo que no debería decir en público. No los veo emocionados porque voy a decir, y a los de Facebook no veo a nadie que esté emocionado, ¿verdad? Pero yo escuché muchas veces de muchacho esta frase que era parte de la contracorriente cultural que iba en contra a la labor honesta y decían, el que no tranza no avanza. Eso es parte de la cultura y perdón que contradiga aquí a nuestro presidente, donde qué bueno que tenga tantas expectativas con el pueblo mexicano, pero hay personas que se creen esa filosofía de el que no tranza no avanza, y eso es contra la corriente cultural de lo que laboralmente debería decir. ¿Y qué decir de Dios? Donde para algunos Dios, en su expresión muy particular, que pues seguir a Jesús y a Dios en sus términos reclama disciplina y también alguna forma de entrega y además inversión y tiempo y dinero y la decisión de calibrar tu vida cuando viene el drifting espiritual, o sea que te quieres desviar y tienes que regresar y algo nos tiene que costar, sí nos tiene que costar porque estamos contra la corriente cultural, que esta corriente cultural pues endiosa a nosotros, a los seres humanos, y por eso no queremos vivir en grupo, porque vivir en grupo nos saca de la jugada como los únicos, suficientes y soberanos de a quién darle cuentas de nuestra vida, si no nos estamos acompañando con nadie. Pero si estamos en un grupo, ese grupo se da cuenta de cómo vives en tu matrimonio, familia, económicamente, laboralmente y en nuestra relación con Dios. Así que la corriente cultural, rara vez, eso es todo, rara vez nos lleva a la dirección correcta, porque la corriente cultural realmente le lleva a la contra y esa corriente cultural cambia conforme cambian las generaciones. Ahora nosotros los adultos tenemos la obligación de acortar la brecha generacional entre una y otra generación, porque resulta que hoy más que nunca esa brecha generacional se abre en cuanto a distancia, pero se acorta en cuanto a la distancia que se da en el tiempo. Déjenme explicarme mejor. Toma menos tiempo lograr una brecha generacional hoy más que nunca. Y entonces todos estamos viviendo en mundos y en circunstancias diferentes, pero
con una forma vertiginosa donde a lo mejor ahorita mismo estoy diciendo algo que eso ya pasó de moda, eso ya no se usa, eso ya no se dice, e incluso en nuestro lenguaje ya no nos entendemos porque estamos hablando el castellano, no español, el castellano, pero tiene diferentes acepciones lo que estamos diciendo. Así que las mamás aquí presentes, aguas con sus chavitos, porque esos chavitos están revolucionados. Dicen que nacieron con el teléfono y la pantalla, ¿verdad?, en la mano. Y así, de eso estamos hablando, de la corriente cultural que rara vez nos lleva a la dirección correcta. Y entonces, aquí están las buenas noticias y en donde queremos enfocar el mensaje en esta noche. No hemos sido llamados a nadar solos. Hemos sido llamados a nadar juntos. Toda esta problemática, todos estos problemas que acabo de pintar y la tensión que acabamos de retratar y a la vez también provocar esta tensión de los que estamos aquí, las buenas noticias es que Dios planeó que fuéramos gregarios, que nos lleváramos en grupo, que nos congregáramos. Por eso tú que estás en Facebook y que nos estás viendo por alguna de estas cámaras transmitidas allá a la distancia, pues el plan no es que permanezcas así, sino que tengas una congregación. Si te queda lejos esta, ojalá y vinieras a esta, donde te congregues, asistas y experimentes lo que dice Hebreos capítulo 3. Ahora yo les doy un contexto muy rápido. El contexto muy rápido es que esto está en el Nuevo Testamento, lo cual quiere decir que hay un Antiguo Testamento. Así que si tenemos un Nuevo Testamento, quiere decir que era un nuevo pacto o un nuevo convenio el que Dios estaba haciendo con los judíos, porque el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, era el pacto de Dios para con los hebreos, nada más, y tenía que ver solamente con el pueblo de Israel antiguo. Pero ahora en el Nuevo Pacto y en el Nuevo Testamento, así dividido, tenemos la carta de alguien, porque es anónima, a los hebreos, que fue muy inteligente porque se comenzaron a hacer muchas copias y se convirtió en una circular más que en una misiva o carta particular para alguien en específico. Y esta carta a los hebreos, algunos creemos que la escribió el apóstol Pablo por el manejo de toda la religión judaica y de la aplicación de los tipos y de los símiles, las comparaciones, todas las figuras retóricas que representan a Dios, su palabra, la vida espiritual, pero sobre todo Jesús y la salvación. Y ahí, en ese contexto de la iglesia incipiente de hace 2000 años, que aunque estamos hablando del nuevo pacto, en este breve contexto que les estoy dando, ya se hablaba de la vida en grupo, ya se hablaba de la necesidad de vernos cara a cara, de no vivir en filas. ¿Y para qué? Para que nosotros no hiciéramos un drifting espiritual o que nos desviáramos, que cayéramos en la cuneta, quedando varados, peor, desbarrancados, y no tuviéramos opción de regresar a lo correcto, porque rara vez la cultura ayuda a las cosas correctas. Así que dicen aquí en términos de advertencia: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Ahora aquí entonces, mirad es pues, tomar nuestra atención, es como cuando uno dice, a ver, por favor, présteme su atención, un poquito de atención. No haya en ninguno de vosotros, notan, son plurales, corazón malo, y lo conecta con la duda o la incredulidad para apartarse del Dios vivo. Pero tenemos que quedarnos más aquí porque este es un llamado justo no a la individualidad, sino a la vida en grupo, y tiene que ver con un drifting espiritual que justo comienza en el corazón. Esto, aunque la cultura influye y que también hay influencia de otros, esto tiene que ver con nuestro corazón, con nuestro propio corazón, y particularmente corazón malo, porque sí hay corazones malos, y esto tiene que ver con el hecho de no tener una relación correcta con Dios y en donde termina apartándose de Dios. Ahora, vamos a resumir esto en una sola frase para que nos guíe en el resto de nuestra enseñanza, que nos quedan más o menos 10 minutos. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Qué significa eso? Recuadro, ayúdenme todos a leerlo. Ese es mirad, hermanos. Ese es un llamado a todos nosotros. Que ninguno de vosotros tenga corazón malo o de incredulidad, que le gane el desviarse, que de momento se pierda, que algo que tú y yo no podemos ver en nosotros mismos, alguien que nos está viendo, note un cambio, sepa que algo pasó, pueda distinguir y por los signos detectar en un diagnóstico honesto de ayuda que algo en nosotros está en riesgo y que es momento de regresar. ¿No creen que hubiera sido diferente con algunos papás si hubieran tenido un amigo confiable en grupo
que cuando estaban pensando en la tentación de divorciarse, se hubieran notado eso y les hubiera enfrentado con eso para ayudarles, no para criticarles ni para censurarles? ¿No creen que cuando algún muchacho estuviera en riesgo de caer en la oferta de las drogas y tuviera un círculo de personas que tuviera la confianza de hablar abiertamente con él y le dijera, no, no hagas eso, que en lo privado, eso que estás pensando y que es una locura y que te comiences a convencer de esas locuras, alguien te dijera, cuando escucha lo que estás pensando hacer, pero es que te estás volviendo loco? Y entonces te están diciendo que te estás volviendo loco para que no te vuelvas loco en lo que vas a hacer y te pierdas y tengas problemas. Esa gente no quiere precisamente ofendernos, sino que están velando y viendo los unos por los otros, para que no te llegues a apartar del Dios vivo. Ahora entonces, resumamos lo que está diciendo aquí el texto de Hebreos capítulo 3, que llegó a ser una carta circular en las iglesias y que hasta el día de hoy leemos. Todos. No lo escribí, todos tenemos la capacidad de darle la espalda a Dios. Se escucha temerario, ¿verdad? Todos tenemos la capacidad de darle la espalda a Dios. Bueno, esa es la razón por la que algunos están hoy en su casa, tal vez, no los que nos están viendo en Facebook. A ver, levanten la mano todos los que tienen y pueden reconocer algo que estuvo mal en su vida. Y allí en su casa a lo mejor algunos están levantando las dos manos y es la razón por la que están solos allí en su casa. No precisamente, no lo sé. Aquí algunos levantamos la mano porque todos tenemos la capacidad de darle la espalda a Dios. ¿Y a qué me refiero con eso? Bueno, en algún momento dejaste que tu economía se metiera en problemas, por lo tanto ya no te congregas ni te reúnes con nadie y en ese momento le diste la espalda a Dios porque pensaste que podías resolver tus problemas económicos tú solo y de ahí derivaron como el drifting, o sea, el deslizarse, el apartarse a otras muchas cosas que después hacen muchísimo más difícil volver. Solo falta que se acumule una y otra y después ya cuando acuerdas estamos no en la cuneta, sino en el barranco, porque todos tenemos la capacidad de darle la espalda a Dios, de dejar de orar o de dejar de leer. A mí me maravilla mucho que yo calculo que muchos de nosotros no hemos leído la Biblia completa. Me escucharon completa. Y ahí hay un vacío que hace que la gente no tenga los valores y principios claros como para la toma de decisiones. Porque cuando hablamos de la capacidad de darle la espalda a Dios, estamos hablando incluso de cosas que no comenzaron con grandes cosas. Porque los grandes problemas normalmente no comienzan con grandes problemas, sino con pequeñas cosas que uno tolera, permite, y una cosa lo lleva a la otra, y a la otra, y a la otra, y cuando acuerdan ya es un mega problema y estás justo lejos de Dios, separado de la vida espiritual, tal vez inmerso en una vida vertiginosa, materialista, que a lo mejor para algunos no tiene nada de malo, pero sí tiene mucho cuando te ha quitado de Dios y su cercanía, y luego pues las consecuencias. Así que por ello, esto no es un mandato individual, es un mandato grupal. ¿Y se acuerdan que leímos que era plural? Hermanos, plural, que no haya entre vosotros un corazón que esté duro, o dicho en otras palabras, todos debemos ver los unos por los otros cuando alguien comienza a tener este tipo de síntomas que nos dicen que algo anda cambiando a la persona y algo anda mal en la persona y por supuesto está en riesgo de perderse la persona y nosotros podemos abonar a su vida, porque el alejamiento de Dios comienza, todos los que podemos darle la espalda a Dios comienza en el corazón, y todos y cada uno de nosotros podemos alejarnos de poco y poco de Dios. Todo eso comienza en el corazón y eso tiene una solución, y esa solución la estamos leyendo justo hoy delante de nosotros, porque nadie lo sabe a menos que tenga acceso a ese corazón. Ahí está la solución. ¿Quién sabe cuando alguien se está perdiendo? ¿No es cierto que a veces vas manejando y dices, no, es que se lo merecieron? Yo por eso toqué el claxon tanto, porque es que desesperan, quítense de aquí. La verdad es que empiezas a hablar contigo en voz alta solito, no sé si se han sorprendido hablando solo y tratando de convencerse y decir, no, la verdad es que ya, yo tengo que buscarme mi vida y ni modo, yo no quería divorciarme, pero me voy a divorciar. Y comienzas a hablar de tu corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca, y me comienzo a autoengañar y a validar lo que estoy haciendo. Tengo derecho a irme, tengo derecho a renunciar, tengo derecho a reclamar lo mío, tengo derecho a darle la espalda a Dios, porque esto es inaudito lo que me ha pasado. ¿Quién puede aguantar eso? Del corazón está saliendo. Y ya cuando acuerdas, pues hay más que eso, porque hay amargura.
Y entonces alguien tiene que tener acceso a ese corazón, y de eso se tratan los grupos pequeños. Y esto, el asunto no puede suceder en las filas, que alguien tenga acceso a tu corazón. Solamente en un círculo, cuando convives, cuando nos conocemos de nombre, cuando convivimos y compartimos la palabra de Dios, la revisamos en grupo, cuando tienes un grupo de que te llevó a cierto nivel espiritual y luego cambias y te vas a otro grupo, todo eso sucede en los círculos. Y es por eso que, 2 puntos suspensivos, y es por eso que, bueno, porque nadie se conoce significativamente en fila, porque sentados en un auditorio, hombro a hombro, pues no puedes voltear y hacerle así más o menos, y ver la espalda de alguien, pero no puedes ver el rostro de alguien. Y yo me puedo autoconvencer, como sentado en el volante, aún ahí, de ajustarme en ese momento de la vida espiritual, porque estoy en un auditorio de una iglesia, escuchando la palabra, y estar con mi vida enojado todavía, así como que alinearme de momento, pero por algunos segundos después regresar a mi vida, porque no tengo con quién relacionarme, no tengo con quién hacer estructura de vida espiritual, no tengo con quién acompañarme. Y por cierto, no tengo con quien tenga acceso a mi persona. Miren, hace rato aquí en una reunión, ustedes no están para saberlo, pero se decía que los hombres, varones, hablando de los varones, somos bien difíciles. Se equivocan. No, sí, la verdad es que somos bien difíciles porque no nos abrimos. Miren, este pastor que está aquí, de cada 100 mujeres, por cada 100 mujeres que buscan platicar con su servidor para consejería, para orientación, para toma de decisiones, para asuntos de la familia, para la crianza de los hijos, para revisar las finanzas, de cada 100, a veces viene un varón. Y yo hasta me pongo loco de contento. Me está buscando fulano de tal, quiere hablar conmigo. Porque normalmente los varones no lo hacemos. Esa es una condición social. Así que aquí va a aumentar, y Dios, a través de esta carta a los hebreos, nos va a explicar bien lo que implica vivir, acompañarse o pertenecer a un grupo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, en tanto que se dice hoy. Ahora, ayúdenme a leer otra vez este texto porque ya no lo vamos a ver más hoy. Antes, exhortaos los unos a los otros. Y esta palabra de exhortarse, muy diferente a lo que pensamos. Exhortados es regañar y caerle encima a la gente. Lo que se tiene que hacer en un grupo pequeño es exhortar, es vamos, sí puedes, con mayor preparación, con mayor oración, con mayor tiempo, con calma, con transparencia, sí puedes. Además tenemos que apelar. La exhortación es buscar en la persona. El juicio que tienes de momento no está viendo claramente, pero tú no sueles ver tan turbiamente, tú sueles ver claramente. Esa es una apelación. ¿Apelación a qué? A lo que la persona solía hacer. Pero además, exhortar igual es que estás en peligro. Unos meses más, unos días más, tu matrimonio peligra, tu vida económica peligra, tu vida espiritual peligra. Ese es un sentido de urgencia, pero notan ahí el sentido positivo de esta urgencia, de este apelar y este animar. Es una cuestión para construir, no para aplastar a ninguna persona. Y además, por favor, te ruego, no destruyas tu futuro, no destruyas la conciencia de tus hijos, no eches a perder lo que estabas construyendo en una congregación, la que tú pertenezcas y donde estés, antes que te conozcas como una persona diferente, por favor. Y en ese ruego, pues está incluido el interés que uno tiene por una persona. Porque si alguien le ruega a una persona, es porque le interesa a esa persona, porque conoce a esa persona, porque además sabe que esa persona puede ser completamente distinto, diametralmente opuesto a lo que hoy peligra, y para bien. Además, implorar. Eso es como la persona, pues no poniéndose de rodillas, pero sí mostrando una entrega total en donde está comprometido igual nuestro tiempo, igual nuestro esfuerzo, igual el hecho de gastar e invertir en aquello que estamos pensando en grupo, porque la vida es mejor en grupo que en filas. Y aquí podríamos decir que en todas estas acepciones de lo que implica exhortar, insistir con vehemencia. No es ya le dije, allá él, o ya le dije, allá ellos, o ya les dije, allá ella, allá. No, es por favor, una vez más y otra vez más. Y qué diferente es ver la exhortación bajo esta óptica de estos conceptos diferentes que desglosan
lo que es exhortar a una persona, ¿no? Porque algunos pueden llegar, a ver, ven, te voy a exhortar, ven para acá. ¿Cómo? No, no es así. Te voy a animar, voy a apelar, voy a urgirte fuertemente, rogarte, implorar, pero además lo voy a hacer insistencia con vehemencia. Entonces, ¿cómo lo vamos a lograr? Estando en la vida de otros. ¿Y cómo vamos a estar en la vida de otros? Ver, saber y detectar. Cuando estás en un grupo pequeño, estás en una reunión donde puedes ver, saber y detectar a las personas para darte cuenta de que hay un cambio o que incluso te ven cambiado o que estás en peligro y uno insiste. Miren, la verdad es que sí hay que insistir, porque normalmente cuando alguien está haciendo drifting espiritual, que se maneja en filas y no en círculos, normalmente su corazón cayó en algo que dice allí autoengaño. Es un autoengaño. Y hay muchas formas de validar un autoengaño, como este que decía, es que se lo merece, es que se lo buscaron, es que ya estuvo suave, es que ya estuvo bien, es que ya fue, y así, ¿no? Uno mismo se autoengaña. Y ese autoengaño, solo alguien que tenga acceso a tu corazón puede decirte claramente, y luego usar unas palabras que abren la llave de tu voluntad, que son la llave de tu corazón, la llave de tu voluntad, decir, tú lo sabes. ¿Sabes que sí? Tú sabes que no. No te engañes. Tú sabes. Y eso tiene poder cuando es verdad. Y puedes ver cómo la persona en su ego se retuerce un poco, pero sabe. Sabe qué es lo que se está diciendo y que alguien tiene que enfrentarlo con esa realidad. A veces se toma toda la vida para lograr rescatar a una persona. Por eso, estando en la vida de otros, en los grupos pequeños, ver, saber y detectar solo en los grupos pequeños, poder decir y hacer algo cuando tiene la cercanía de las personas. Pero por eso a veces aquí nosotros los creyentes en Cristo Jesús usamos de que será un sinónimo de una referencia fraterna, hermano, muy recurrentemente, hermano, pero a veces ni siquiera sabemos cómo se llama nuestro hermano. Que si está en Cristo Jesús y su fe está en Cristo Jesús, somos hermanos en la fe que es en Cristo Jesús, pero no sabemos no sabemos su nombre. Y eso es porque estamos en filas y no estamos viviendo en grupo. Así que, ¿con qué frecuencia deberíamos nosotros velar por la vida de otros, incursionar, revisar, sentir, palpar qué está pasando? Pues es muy sencillo. ¿Cuándo? Cada día. Ahora no se espanten, ¿eh? No se agarra el teléfono. ¿Cómo estás hoy? Mañana. ¿Cómo estás mañana? ¿Cómo estás pasado mañana? ¿Cómo está la semana entrante? No es eso, ¿eh? Es la actitud de estar moviéndose en grupo, tener una persona que se acompaña, un grupo de personas que se acompañan y saber que esos grupos de vez en cuando cambian y que ahora voy con otro grupo en otro periodo de la vida, con otra enseñanza que me acompaño y estamos viéndonos y de una manera sana, revisando la vida de cada quien y estando pendientes de cada uno de ellos. Por eso cada día tenemos que estar al pendiente. Miren, así lo dice Hebreos. Antes, exhortaos unos a otros, a los otros, ¿cómo? Cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entonces aquí cuando vemos el pecado no son acciones. No me malentienda. Sí hay hechos pecaminosos, no errores, pero cuando hablamos del pecado estamos hablando como de una persona, como de la figura retórica que se llama prosopopeya, cuando dicen, entonces el viento se enfureció y arremetió contra nosotros. Le estamos dando en la figura retórica vida a algo inanimado, que en este caso es el viento. Pero en el caso del pecado, todos sabemos que el pecado es algo más que una acción. No es una vocecita que nos dice, pórtate bien, y otra que te dice, pórtate mal. No es eso. Es algo que realmente es como una persona en nosotros que nos engaña y que nos lleva a cometer hechos vergonzosos de drifting espiritual o desvío, y hay pecado residiendo o viviendo entre nosotros, y el problema de esto es que el pecado nos engaña y entonces comienza a validarte. Sí, me debí divorciar, sí, debí agarrar ese dinero que no era mío, sí, debí darle un golpe para que ya se callara, sí, debí gritarle para que me dejaran en paz. Te empezaste a autoengañar, te seduciste y luego dio a luz el pecado. Y la vida en grupo hace que nosotros, que lo que no podemos ver, otros sí lo puedan ver y nos adviertan de esos pasos difíciles que estamos dando. Por eso la mejor defensa contra nuestras propias mentiras no es un yo. Ya han oído la gente que yo el día que quiera dejo de, o el día que quiera empiezo a, y el día que quiera me disciplino para otra vez la dieta, para ponerlo en términos muy amables, ¿no? Otra vez regreso a la dieta, o ya vamos a asistir. Ese es un yo,
y el yo-yo, ¿verdad? Pero la frase que nos dice la Biblia es un nosotros. Que veamos los unos por los otros, que llevemos las cargas los unos de los otros, que oremos los unos por los otros. Así que la forma para poderse sobreponer a los engaños, de poderse desviar de Dios, es nosotros, es la vida en grupos. Así que yo quiero preguntar una pregunta para no responder. ¿Qué te estás diciendo, mintiendo, a ti mismo en estos días? Sí, yo ya me debería ir de esta iglesia. Sí, yo ya debería renunciar a mi trabajo. Sí, yo ya debería enfrentar a aquel fulano y darle unos cuantos golpes para que aprenda. Sí, yo ya debería hablarle de tú a fulano de tal, a mi esposo, porque ¿qué se creen estos machos hombres? Y ya debería. ¿Qué te estás diciendo, mintiendo a ti mismo en estos días? Que si alguien supiera lo que estás diciendo, esa persona que tenga acceso a tu corazón, dices, es una locura lo que estás pensando. Y entonces es en ese momento cuando sacas lo que estás pensando y comienzan a verlo los otros diferentes, llega el momento en que tú dejas de ser seducido por tu propio pensamiento y por tu propio engaño de validar algo que era malo para ti y por supuesto iba a ser malo para los demás. Pero obviamente esto no lo puedes hacer delante de cualquiera. Por eso los grupos pequeños son gente con la que nos acompañamos. El desvío pues comienza en el interior, en nuestro corazón. Por eso debemos dejar entrar a alguien. Y la forma para poder dejar entrar a alguien es la manera en la que Dios pues lo reguló, porque hay ciertas regulaciones, hay ciertos reglamentos, tenemos ciertos principios, dice, porque somos hechos participantes de Cristo con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Y aquí está lo que está viendo Dios, como si habláramos del carro que va en la carretera y que vienen las curvas, la forma sinuosa donde puedes desviarte, hacer un drifting y terminar varado en la cuneta o en el barranco, pero que Dios sabe que quiere que te mantengas, en esta analogía, en el camino de manera derecha y directa, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que, aquí viene la palabra clave, retengamos. Pues lo que en un principio fue nuestra confianza, nuestra fe en Dios, la manera en la que experimentamos nuestro gozo y seguir a Jesús, la forma en la que decidimos, como este servidor a los 17 años decidió seguir a Jesús, tan pronto como que le abrí mi corazón. Ya para los 19 estaba casado, no sé cómo fue ese momento que asaltaron la cuna, más o menos, ¿no? Y me robaron, y a los 19 dije que iba a seguir a Cristo Jesús, así que al instituto bíblico, asistir a una iglesia de manera indefectible, y aquí estamos. No soy el mejor hombre, tal vez soy de los peores hombres que tiene Dios como sus siervos, pero Dios tuvo la gracia de que yo retuviera esa confianza que tuve en el principio por pertenecer a un grupo, por mantener la convicción original de seguir a Jesús. Y eso se logra en un grupo con gente que está pensando igual. Mantener la convicción original de seguir a Jesús es la meta de Dios, para que al desviarnos puede llevarnos a la incredulidad y evitar que nos desviemos, porque nadie dice, bueno, conocí a un amigo y desde hoy decidí ser ateo de aquí en adelante. No, no es así. Conoces a una persona que tiene cierta influencia por tus malas decisiones y en el fondo vas a terminar mal. Un consejo, qué bueno que me están preguntando ahorita que lo están diciendo. No, no es cierto, nadie está preguntando, pero nadie me dijo que dijera esto en la clase, no lo tengo aquí escrito, pero lo quiero decir. Tengo cierto miedo por las decisiones de algunas damas y algunos caballeros que se están relacionando para formar matrimonios, habiendo seguido a Jesús por muchos años, con personas que no forman parte de una fe en Cristo Jesús. Sí tengo cierto miedo. Y yo como pastor se los digo y se los expreso aquí, y va a quedar ahí grabado. Y están en nuestra congregación, pero tómelo como una advertencia de alguien que forma parte de un grupo, de una comunidad de creyentes en Cristo Jesús, que sigue a Jesús y que está viendo esos signos para decirte, no camines por ahí, no te autoconvenzas de que eso está bien, no valides por necesidades emocionales y aún físicas que vas a formar una relación que no tiene ninguna garantía de terminar espiritualmente bien. Yo te lo digo en el amor en Cristo Jesús, y ojalá y tomes este consejo, que por cierto no me estás pidiendo. Pero estamos viviendo en grupo, así que Cristo, para que no tomemos al desviarnos malas decisiones que nos lleve a la incredulidad y que mantengamos nuestra convicción original de ser seguidores de Cristo Jesús, ¿cómo lo vamos a lograr? Estando en relaciones donde otras personas tienen permiso de hablar contigo, y de eso, hablando de la llave a tu corazón y tu voluntad, donde te abres y pueden ver lo que tú eres,
estamos hablando de los grupos pequeños, de pertenecer a una familia en donde en un momento de la vida te acompañas con ciertas personas, con ciertas características en un grupo pequeño para poder determinar qué van a aprender, en qué van a avanzar en su vida espiritual y en su jornada de fe para no desviarse, para no autoengañarse, y haciendo un repaso de lo que estamos diciendo. Así que cuídense unos a otros. Nadie vive para sí, ni muere para sí. Así que estamos pendientes los unos de los otros, pero además ocupémonos en velar por el bien de otros. Ahí dice ocúpense, pero a mí me gusta personalizarlo. Ocupémonos en velar por el bien de otros. Y además, ¿me ayudan? Reúnase regularmente para preservar. Y eso en Hebreos lo podemos ver, que apuntan a una idea que no es nueva, que se llaman grupos pequeños, y es la manera de que alguien tenga acceso a nuestra vida antes de que sea demasiado tarde, viendo los unos por los otros. Habría mucho más que decir. Aquí llegamos al final de esta clase hoy. No se pierdan el cierre de esta serie, amigos de Facebook. Estará a cargo de Paco Patricio, y sin duda será de tremenda bendición saber que la vida es mejor en círculos, no en líneas o en filas. Dios los bendiga y nos vemos hasta la próxima.